17. Comenzó con 3 golpes. Aquí está mi experiencia completa en la casa, que ocurrió en el transcurso de aproximadamente un año. Como historia de fondo, me mudé con mi exnovio a la casa de sus padres cuando teníamos 17 años. Lo conocía desde el jardín de infantes y estaba al tanto de sus terrores nocturnos durante al menos 5 años. Creo que pueden haber vivido mientras vivieron en la casa, aunque no estoy seguro de cuántos años tenía cuando se mudaron. No sabía mucho sobre los terrores nocturnos y no conocía a nadie más que tuviera ellos. No quería hablar mucho sobre eso, así que nunca presioné. Cuando noté que tenía uno, solo vi cómo respiraba con dificultad durante unos segundos o minutos y se despertaba de mal humor. Yo describiría mejor el estado de ánimo como retraído e irritable, y me tomaría unos minutos estabilizarme para ser accesible. Los terrores nocturnos le causaban un insomnio severo y solo dormía muy pocas horas a lo largo de los días. Había estado viviendo allí durante algunos meses y nunca tuve ningún sentimiento de inquietud, lo cual es muy extraño ya que soy inusualmente sensible a los cambios de energía de experiencias anteriores. Algunos días, me despertaba e iba a la cocina para ver armarios o cajones abiertos. No pensé en esto y pensé que alguien los había dejado abiertos después de un refrigerio de medianoche, hasta que una mañana, mencioné en broma como alguien se olvidaba de cerrar los gabinetes a su mamá y ella respondió, sí, esa es solo la gente de la sombra, como si fuera algo que casualmente se olvidó de mencionar, ellos hacen todo eso. El tiempo, seguido de decirme que tanto ella como su esposo los han visto en diferentes áreas de la casa en múltiples ocasiones. Pero, como yo no había experimentado nada allí, simplemente me reí. En ese momento, nuestra cama estaba contra la pared interior de la casa al lado de la puerta del pasillo. A mi ex le gustaba gastarme una broma cuando salía de la habitación, donde se estiraba para sostener la manija de la puerta para que no girara cuando intentaba entrar. Diversión inofensiva, no es gran cosa, y los dos pensamos que era divertido. Un fin de semana brillante, pensé que sería bueno hacer una limpieza de primavera y reorganizar los muebles del dormitorio. Abrí las ventanas para dejar entrar un poco de brisa fresca, limpié la alfombra, empujé la cama contra la pared exterior al lado de una ventana y puse el soporte del televisor a los pies de la cama. Después de que mi ex llegó a casa, comimos y nos turnamos para ducharnos. Cuando fui a abrir la puerta del dormitorio, la manija no giraba. Me reí entre dientes, ya que estaba acostumbrada a que él jugara ese juego. Solo que esta vez, cuando volví a girar la manija, todavía no se movía. Pensé que probablemente quería jugar un poco más de lo habitual, así que traté de girar el mango de un lado a otro varias veces, pero no se movió. Cuando el pestillo finalmente se soltó, empujé la puerta para abrirla con tanta fuerza que me tambaleé dentro de la habitación, solo para ver a mi ex jugando Xbox con sus auriculares puestos, sentado a 15 pies de distancia de la puerta y preguntándome por qué parecía que me había caído. Esa fue la primera vez que sentí que algo podría estar en la casa. Era otoño cuando comenzaron los golpes. Habíamos tenido algunos vientos fuertes acompañados de lluvia fría. Solo había otra casa que compartía el camino sin salida a la cima de la colina donde vivíamos. Era tarde en la noche, la lluvia apagó el satélite, así que sacamos algunos DVD y pusimos una película. Ambos escuchamos arañazos en las paredes de los arbustos y las hojas de los árboles golpeando el revestimiento y las ventanas. Luego, 3 golpes débiles vinieron de la pared a la derecha de la cama. Esta era una pared exterior en el frente de la casa, así que decidimos que yo era el viento. Pasaron algunos minutos cuando escuchamos 3 golpes más en la pared al lado del armario, una pared interior con un gran tocador compartido a lo largo. Decidimos recrear el sonido golpeando la pared detrás de nosotros, solo para confirmar efectivamente lo que escuchamos. Menos de un minuto después, 3 golpes claros vinieron de la pared directamente detrás de nosotros. Llamamos 3 veces hacia atrás, luego los golpes comenzaron a provenir de lo que parecían ser todas las paredes a la vez. Eran mucho más rápidos y ruidosos esta vez y parecían no tener un patrón de dónde venían, aparte de su naturaleza ternaria. Tan rápido como llegaron, todo se detuvo de una vez. Se lo dijimos a sus padres, quienes entraron en la habitación y golpearon 3 veces la pared y obtuvieron el eco de la respuesta. Volvamos a los terrores nocturnos. Como me di cuenta de cuando estaba teniendo un episodio, comencé a despertarme con su respiración agitada y leves espasmos, así que calmadamente intentaba calmarlo con una voz tranquila, decirle que estaba bien y que yo estaba allí. Me dijo que me ayudó, así que decidí curiosear un poco. Le pregunté cómo era y solo me dijo que las cosas que veía siempre eran diferentes cuando era más joven, pero más recientemente, había una que se repetía regularmente. No describió cómo se veía, solo que se acercaba a él cada noche, y tenía miedo de lo que sucedería si alguna vez se acercaba lo suficiente como para tocarlo. Se despertó una vez y me dijo que se acostó a su lado, y estaba completamente angustiado porque era lo más cerca que había estado. Pero dijo que no podía tocarlo cuando yo estoy cerca porque te tiene miedo. No sabía qué quería decir con eso, pero le dije que debería ser así. Fue entonces cuando comencé a notar movimiento.
Comenzó con los cajones de la cómoda abiertos por las mañanas o después de que saliéramos de la habitación. Pensé que tal vez las correderas de los cajones se estaban desgastando por el uso y se estaban abriendo de nuevo. Pero casi siempre era un cajón diferente. Si notaba 3 cajones abiertos por la mañana, simplemente los cerraba y continuaba con mi día, pero cuando regresaba, otros estaban abiertos diferentes a los anteriores. A veces estaban ligeramente agrietadas y otras tiradas hasta el final. Algunas veces, los detectamos abriéndose después de cerrarlos, y probamos todas las formas que se nos ocurrieron para descartar la posibilidad de que no se cerraran correctamente en primer lugar, haciendo que se abrieran de nuevo. Luego, una vez, cuando mi ex estaba durmiendo la siesta, los cajones comenzaron a abrirse. Noté su respiración pesada y su estado REM de pánico, así que traté de calmarlo con mi voz, lo que pareció calmarlo, pero luego noté que una lata de refresco vacía junto al soporte del televisor comenzaba a balancearse de lado a lado. Comenzó lento al principio, luego comenzó a moverse tan rápido que parecía que estaba vibrando. A medida que empeoraba, también empeoraba su respiración, así que lo miré y grité en mi mente que se detenga. Tan pronto como lo pensé, la lata dejó de moverse y volvió a dormir en paz. Solía ser un soñador lúcido habitual, pero nunca he tenido parálisis del sueño ni ningún tipo de experiencia como esta. La misma noche que la lata tambaleante, yo estaba durmiendo, acurrucada de lado y mirando hacia la puerta del dormitorio, cuando vi la entidad. Estaba de pie en la entrada, más alto que el marco con una sombra, un cuerpo brumoso y una cara más blanca que cualquier cosa que hubiera visto antes. No hay rasgos faciales perceptibles, como si la blancura fuera luz que entra o atraviesa, casi como un túnel. Parecía que podía sentirlo mejor de lo que podía verlo. Se sentía como rabia. Se sentía como ira y tristeza, más fuerte de lo que jamás había sentido en mi vida. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, me sentí salir directamente de mi cuerpo, señalar a la criatura y gritar a todo pulmón, «Te ordeno». Cuando me desperté, mi ex estaba sentado viendo la televisión. Lo miré y le pregunté cómo se veía la cosa de su parálisis del sueño, y me dijo que no quería hablar de eso, pero que sería más fácil dibujarlo. Consiguió un cuaderno y dibujó exactamente lo que yo había visto hasta el punto de que inmediatamente sentí escalofríos y comencé a llorar cuando me lo mostró. Me preguntó si lo había visto, le conté lo que pasó, y ninguno de nosotros lo había visto desde que él regresó a casa del ejército. 18. Mi primer encuentro con lo paranormal. Cuando tenía alrededor de 5 años, estaba durmiendo en la sala de estar, junto con mis hermanos y mis padres, ya que no teníamos dormitorios en ese momento. Al otro lado de la sala estaba la cocina. Me despierto alrededor de las 2 o 3 de la mañana, miro una enorme cuchara de madera que cuelga junto a la ventana, lo habitual. Sin embargo, había una gran luz blanca brillante que se reflejaba, y me confundí, así que fui a la cocina, giré la cabeza hacia la izquierda, directamente enfrente de las escaleras, y allí estaba una aparición. Una chica con enormes ojos negros y fibrosos, cabello negro y rizado y sin nariz ni boca, vestía un vestido blanco, toda ella era blanca, hacía juego con su vestido y todo fluía hacia el suelo. Le pregunté qué quería y no pasó nada. Miré con asombro durante un par de segundos, corrí de regreso a la sala de estar, traté de despertar a todos, fue en vano, aún se podía ver el reflejo. Se lo contaba a mi madre de inmediato, y hace unas semanas cuando hablábamos de este evento, me dijo que le hablé de tener miedo de esta chica en la casa, pero me consolaba diciendo que estaba bien y seguro y que no había nadie allí. Eventualmente vería a la chica por sí misma y lo conectaría con lo que le dije, y subiría las escaleras para asegurarse de que estaba bien. Mi hermano también la vio, pero cuando la vio, estaba sentada en su cama con un vestido de lunares, ojos aún negros y cabello negro alborotado. Unos años más tarde, la volvería a ver. Mis hermanos estaban saltando en el trampolín con su amigo y entraron después de que yo me uniera a ellos. Yo estaba saltando solo y miré hacia la ventana sobre las escaleras, y ella estaba mirando hacia afuera. Se veía igual, ojos negros y fibrosos, eran como las 10 a.m. Y todos estaban en casa, pero yo era el único que lo veía. Esa fue la última vez que la vi, afortunadamente. Ella era la cosa más aterradora que he visto con mis propios ojos. Mucho de lo paranormal sucedió en esa casa, sin embargo, esta historia es una de las peores. 19. ¿Alguien ha visto al hombre con sombrero de copa, que parece un ser humano? No me refiero al hombre del sombrero. Aquí está la historia como referencia, el hombre se parece a un humano y luego desaparece sin dejar rastro. Era pleno invierno, en casa de mis abuelos, antes de que yo naciera, mi abuela y mis tíos estaban en casa. Este hombre llama a la puerta, sombrero negro, gabardina,
cabello negro medio largo y fibroso, súper pálido, ojos muertos. Mi abuela abre la puerta y no era el tipo de persona que rechazaría a nadie por su apariencia. Sin embargo, él no habló, así que ella fue a buscar papel y un bolígrafo para que él escribiera. Mi tío fue a la puerta, lo miró y simplemente dijo, no te tengo miedo. El hombre se dio la vuelta, salió por la puerta y no dejó rastro alguno. Instantáneamente desapareció, sin pasos ni nada, no había ningún automóvil alrededor, simplemente se había ido. Cuando era pequeño, en casa de mis padres, a veces veía a este hombre en reflejos. Una vez, mi hermano vio a un hombre con ese aspecto, parado adentro y mirando por la ventana de mi habitación en el segundo piso, y no había nadie en casa. Este hombre no era una sombra, se parecía a un ser humano, sin embargo, estaba lejos de serlo. Algunos especulan que es un demonio. 20. Pensé que mi hijo estaba en mi cama. Esto sucedió el otro día y todavía estoy confundida. Yo, 29F, estaba en la cama durmiendo pero comencé a estar medio despierto. Mi hijo generalmente viene a mi habitación temprano en la mañana para tomar agua o acostarse conmigo. Sentí aire a mis pies y asumí que la manta estaba fuera de mis pies, así que metí los pies dentro. Lo sentí unas 3 veces más. Entonces sentí como si mis pies fueran movidos y tirados un poco. Seguí moviendo mis pies hacia atrás y escuché lo que sonaba como un gemido. Entonces, asumiendo que era mi hijo, a veces se queja por la noche debido a los calambres en las piernas. Lo llamé y le pregunté qué le pasaba y qué necesitaba y no obtuve respuesta. Me repetí 2 veces más y me frustré, así que salté y volví a preguntar, ¿qué pasa? Vi la parte superior de su cabeza al final de mi cama como si se hubiera sentado en el suelo, no obtuve respuesta. De nuevo, esto no es algo realmente inesperado. La manta se levantó de mis pies y sentí que estaba tratando de mover mis pies para colarse en mi cama. Estoy despierto por ahora como 5 minutos, así que de nuevo me levanté y me apoyé en el borde de la cama y no había nadie allí. Revisé a mi hijo y estaba en la cama noqueado y roncando. Me asusté, así que me quedé bajo las sábanas tratando de volver a dormir. Al día siguiente cuando le pregunté si se había levantado para entrar a mi cuarto me miró raro y me dijo nunca entré a tu cuarto, usé el baño y me volví a dormir. Sé lo que sentí y literalmente lo vi sentado al final de la cama y eso es lo que me está asustando. Ayer volví a sentir la cobija destapar mis pies, leí mi Biblia y me acosté con la cobija puesta bajo mis pies. ¿A alguien más le ha pasado algo similar? Déjame saber lo que todos ustedes piensan. 21. Mi pareja y yo tuvimos parálisis del sueño la misma noche. Mi pareja y yo estamos alojados y viviendo juntos en una habitación pequeña. Es pequeño pero suficiente para tener su propia cocina y baño, pero es más o menos nuestra cama plegable y las cosas a los lados que ocupan todo el lugar. Los dos estábamos muy cansados esa noche porque dormimos hasta tarde el día anterior y nos despertamos muy temprano para hacer algo. Así que esa noche creo que alrededor de las 9 p.m. Ya nos estábamos quedando dormidos lentamente. Mi pareja se durmió primero. Entonces yo también seguí. En algún momento, no estoy seguro de la hora. Ella me despertó y terminó jugando conmigo y yo estaba muerto de cansancio y terminé quejándome, pero aún así traté de complacerla. Le pregunté en la mañana por qué me despertó, dijo que tenía dolores menstruales y problemas para conciliar el sueño. Luego, más tarde, se volvió a dormir. También intenté conciliar el sueño, pero está tomando un tiempo. No estoy seguro de si realmente me quedé dormido o no, pero escuché a mi pareja haciendo extraños gritos apenas audibles con la boca cerrada. Yo había visto esto antes. Esta no fue la primera vez. La última vez cometí el error de no despertarla por completo y no voy a repetir eso otra vez. La última vez la llamé por su nombre hasta que dejó de hacer ruidos porque no quería interrumpir su descanso. Esta vez la sacudí, la llamé por su nombre, le abofeteé un poco la cara para despertarla. Esperé su respuesta y se despertó un poco, pero todavía medio dormida, creo. Pero al menos se detuvo. Luego se durmió de nuevo. No estoy seguro si dormí o me quedé despierto, pero lo escuché otra vez. La despertó de nuevo. Todavía medio dormida me pidió que la abrazara y permaneciera cerca. Creo que se detuvo. Y no volvió a pasar. En ese momento, mi brazo se estaba cansando, así que lentamente busqué una posición cómoda para dormir nuevamente mientras intentaba no despertarla. Me quedé dormido, soñé con mi ciudad natal. En mi sueño, mi hermana, mamá y papá dormían todos en la habitación en nuestras propias camas, pero creo que estaba despierto en ese sueño. Estaba mirando la puerta de entrada a nuestra habitación,
Me preguntaba por qué se abría lentamente si todos ya estaban aquí, y se abrió lentamente para revelar a una persona con cabello largo que cubría su rostro. Estaba sosteniendo un cuchillo. Lo último que recuerdo fue que balanceé una almohada para bloquear el cuchillo y tal vez tirarlo de su mano mientras escuchaba a mi familia gritar de fondo. Después me desperté. En la mañana mi pareja me dijo que experimentó 2 parálisis del sueño esa noche. Y ambos me involucraron. En el primer sueño que me contó, el escenario del sueño era exactamente el mismo lugar en el que estamos durmiendo. Ella dijo mientras estaba acostada allí, estaba de pie frente al espejo. El espejo estaba ubicado en la pared en la dirección de nuestro pie, miró el espejo y mis ojos estaban todos negros. No sé si olvidó lo que sucedió en ese sueño o simplemente no quiso decírmelo porque todavía tiene miedo. Luego se despertó cuando la sacudí, en el segundo sueño. Seguía siendo el mismo escenario. En nuestra habitación. Dijo que los dos estábamos acostados en la cama. Pero ella notó algo extraño. Si ambos estábamos acostados, porque estaba yo, de pie en la cocina, en el lado derecho de nuestra cama, había 2 de mí. Uno estaba durmiendo y el otro simplemente de pie allí mirándola. De nuevo, no sé si se olvidó o simplemente no me contó el resto de los detalles. Luego la abofeté suavemente y traté de despertarla. El último detalle de ese sueño que me contó fue, antes de que despertara, lo último que estaba pasando en ese sueño. Era que yo, que estaba de pie en la cocina, también le estaba abofeteando suavemente la cara. Luego se despertó en la misma escena, nosotros le abofeteamos suavemente la cara. Fue como su parálisis del sueño se transfirió a mí. Y lo extraño fue, que yo también estaba en ese sueño. 22. ¿Cómo puede ser esto posible? Cuando tenía unos 4 años, hace unos 50 años, mi familia estaba acampando en algún lugar del suroeste de Estados Unidos, tal vez en el norte de México. Después de que se instaló el campamento, mi papá y mi hermana fueron a mirar alrededor y mi madre fue a hervir agua del arroyo o río. Estaba sentado en la mesa de picnic jugando con una muñeca o algo así, con las piernas cruzadas. Después de un tiempo sentí que me estaba levantando, pero mis piernas permanecieron en la posición de cruz cruzada. Luego miré hacia abajo y vi la mesa de picnic unos metros debajo de mí. No me asusté y me sentí muy feliz y curioso al respecto, pero no diferente de cualquier otra experiencia divertida que haya tenido en mis 4 años de vida. No me costó ningún esfuerzo y no sentí que nada me sostuviera ni sentí ninguna presencia. Disfruté mirando alrededor y sintiendo el sol y la brisa y el zumbido de los insectos. Todo parecía bastante quieto y me sentí muy contento. Escuché a mi madre regresar al campamento y bajé suavemente. Salté de la mesa y corrí a decirle a mi mamá que flotaba pero, por supuesto, ella pensó que estaba jugando. Nunca volví a experimentar algo así. ¿Alguien ha oído que esto le suceda a otros, o tiene alguna teoría de lo que pudo haberlo hecho posible? 23. Solo curiosidad por algo, solo curioso. He tenido muchos sucesos extraños y nunca escuché a nadie más hablar sobre esto. Hay una colina en particular donde vivo donde varias personas han muerto en accidentes automovilísticos. Durante mucho tiempo, me he dado cuenta de que puedo estar conduciendo montaña arriba, siempre es montaña arriba, por alguna razón, y veo un automóvil o un camión detrás de mí. Aparto la mirada un segundo y cuando vuelvo a mirar por el espejo retrovisor, el vehículo ya no está. No está detrás de mí. No es adelantarme o detenerse junto a la carretera. No hay salidas en este espacio de la carretera. No hay a dónde ir. La primera vez que me pasó, me asustó muchísimo. Pero ahora, ha sucedido tantas veces, tengo curiosidad. ¿Alguien más ha tenido este tipo de experiencia? 24. Viendo sombras desde que comencé a practicar la brujería. Soy agnóstico, pero antes de comenzar mi práctica nunca había experimentado ningún tipo de actividad paranormal. Nunca vi fantasmas, nunca sentí energías extrañas, ni siquiera escuché que me llamaran cuando nadie me llamaba. No dejé de creer en los fantasmas porque la falta de pruebas no desmiente nada. Tenía la mente abierta. Simplemente hablando, lo paranormal no parecía demasiado preocupado por mí. Supongo que la magia atrae la atención, o simplemente he mejorado en la percepción de lo que siempre estuvo ahí. Pero desde que comencé mi práctica he notado entidades que creo que son lo que la gente quiere decir con chats, generalmente por el rabillo del ojo. Desaparecen tan rápido como aparecen y se combinan con una sensación de frío e incomodidad. No es miedo ni nada, es solo incómodo. Estos seres son como sombras,
pero no necesariamente con forma humana. Algunos son tan pequeños como ratas, gatos o perros, otros más humanoides y algunos son incluso esféricos. Descarté lo mundano por si acaso, médico, terapeuta y fugas de monóxido de carbono, nada me explica ver a estos seres. No puedo verlos directamente y no puedo verlos a propósito. Tienden a aparecer temprano en la mañana o en la noche, pero la iluminación no parece marcar la diferencia. ¿Alguien más los ve y ha podido comunicarse o comunicarse con éxito? 25. No te metas con las tablas Ouija. En mi primer año de secundaria, fui a una fiesta en la que el anfitrión finalmente sacó un tablero de Ouija. Entonces me gustaban mucho las cosas paranormales, pero no sabía los peligros que uno de esos tableros podía contener. Se hicieron las preguntas típicas, pero mi visión comenzó a oscurecerse increíblemente a pesar de que las luces estaban encendidas y no parecía ayudar en nada. El último es, ¿cuántos años tendré cuando muera? Todos tienen números tradicionales, excepto yo. Simplemente fue a 0, luego a 1, luego a 0, luego a 1, rebotó de un lado a otro entre esos dos números hasta que alguien sacudió la pieza y dijo que estaba siendo estúpido. En ese momento dejé de jugar, me extrañó. Ahora, tengo un sentido bastante bueno de las cosas que puedo sentir y normalmente veo seres o fantasmas. Se me apareció durante una de mis clases ni siquiera unas semanas después. Al principio, se sintió como un protector, pero aprendería que ese no era el caso. Sucedían cosas raras en nuestra casa, cajones abriéndose, susurros, sombras, luces en lugares donde no deberían estar, libros moviéndose. Pero por la noche sería peor, se pararía frente a mi puerta y el miedo simplemente saldría de él y su forma cambiaría. No tengo ninguna duda de que era francamente malvado. Empecé a lidiar con esto durante un par de años hasta que conocí a mi ahora esposo. Conseguimos nuestra primera casa y las cosas empezaron a escalar. Ahora tenga en cuenta que teníamos un alquiler pequeño, de unos 400 pies cuadrados en total, por lo que, de pie en la sala de estar, podía ver realmente cualquier punto de la casa. Los pasos, la respiración, los susurros se convirtieron en la norma. En ese momento, mi futuro esposo practicaba la Wicca y había bendecido nuestro hogar. Pero olvidándonos del porche y las paredes exteriores, oíamos arañazos en las paredes, golpes en la puerta y las ventanas. La gente había visto mi apego como una sombra y todos decían que era alto y tenía la complexión de una casa de ladrillos, que se sentía completamente mal y que siempre volvía a la habitación en la que yo estaba. Mi esposo había tratado de desterrarlo y no funcionó. Bueno, verá, mi esposo trabajaba en el turno de cierre y llegaba a casa alrededor de las 3:30 de la madrugada. Había un camino que tendría que tomar que también estaba muy embrujado, con muchos accidentes y justo al lado de un río de buen tamaño. Una noche, llegó a casa y estaba extremadamente pálido y sudoroso. Sabía que algo había pasado, pero no me lo dijo porque en ese momento no quería que me preocupara. Después de aproximadamente una semana, finalmente me dijo que manejando en ese camino esa noche sus frenos fallaron y no podía detenerse. Iba a unas 60 mph y la rueda comenzó a salirse de sus manos hacia el río. Tuvo que usar toda su fuerza para mantener el coche en la carretera, que ya tenía curvas al principio, porque la rueda tiraba con mucha fuerza hacia el río. Alerta de spoiler, los frenos estaban bien al día siguiente y la rueda no tenía ningún problema. Cuando me dijo que esto había sucedido, finalmente dije que ya era suficiente. Si el mal podía existir, también podía existir el bien y comencé a llevarlo conmigo a una iglesia a la que mis padres también iban. Me entregué a Dios. Le dije a la entidad que no era bienvenido y que necesitaba irse, y las apariciones cesaron. Por primera vez en años, mi casa estaba en silencio y se ha mantenido así a pesar de que he dejado de ir a la iglesia la mayor parte del tiempo. Ya no vivimos en esa casa, incluso nos mudamos fuera del estado, pero incluso nuestro nuevo hogar es tranquilo y amable. El único espíritu que visita es mi bebé peludo, Solo, de quien también nos despedimos el año pasado. Según mi experiencia, no juegues con tablas de Ouija, casi le cuesta la vida a mi amor a largo plazo.